Ricardo está acá, entre otras cosas, porque es docente, fue docente de la Universidad Nacional de La Plata, egresado de la Universidad de La Plata, egresado de la Universidad de Chicago. Conocen ustedes que su vida pública, pero está entre acá fundamentalmente porque es un gran conocedor de la historia económica argentina, un gran conocedor de la historia, un gran lector de historia económica. Yo lo pude constatar, hace poco estuvimos en un coloquio en Rosario, e impresionante lo que sabe Ricardo de historia económica. Y con la ventaja, enorme ventaja, de que conoce, al menos en los últimos tiempos, a buena parte de los protagonistas, de los que están haciendo la historia económica argentina, y él mismo fue uno de esos protagonistas, ¿no? El protagonista. Entonces, bueno, espero lo recibimos a Ricardo y que pueda hacernos algún comentario. Muchas gracias. Después de una cosa tan bien hecha como la que hizo el profesor Meloni, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estuvo encantadora la presentación, fue iluminante, yo diría de una gran calidad académica y muy entretenida. Entonces, es natural que yo me sienta intimidado. Es decir, ¿qué hago después? Cuando pensaba cómo en estas circunstancias, ¿cómo enfocar esto? Yo diría primero, el libro y el capítulo del Noroeste a mí me fascinó. Me fascinó. Es verdad que yo he estudiado mucho la historia económica argentina. Parte del problema es que la interpretamos mal. O sea, el relato que prevalece en la sociedad argentina es equivocado. Por eso tenemos los votos que tenemos, por eso pasan cosas acá que van contra el sentido común. Parte es una mala lectura de la historia. Entonces, cuando yo pensaba cómo hacer la intervención, yo primero quería contarle lo que me pasó cuando leí el libro. No lo podía dejar de leer. La exposición del profesor Meloni fue muy buena. El libro es muy atractivo. Es una lectura impactante. Y me imagino que si a mí me impactó que no vivo en el noroeste, lo que debe ser para los que viven en el noroeste. Es una cosa impactante. ¿Por qué? Primero, Osvaldo lo mencionó, pero yo diría, en el libro está más enfatizado el rol de Potosí. O sea, ¿de dónde venimos? ¿Cómo era esta zona? O sea, el núcleo de poder no estaba donde hoy está, sino que estaba en esa ciudad boliviana y toda esta zona era proveedora. Y era ese centro irradiaba, Potosí llegó a ser una ciudad con una población excepcional en términos de la población mundial, una de las ciudades más grandes del mundo, una cosa increíble. Ahí estuvo una parte central de nuestra historia. La idea digamos, de fines del siglo XVIII era que íbamos a vivir de la extracción de metales. O sea, todo está, el Río de la Plata, el sueño de venir a enriquecerse, debe ser de extractivismo, saqueo. Bueno, acuérdense que la conquista es un fenómeno muy complejo de explicar y creo que tuvo ese enorme atractivo de cómo enriquecerse. El segundo tema que a mí me impactó mucho, hoy fue mencionado, pero yo quiero volver sobre eso, es la guerra de la independencia. Eso fue devastador para esta zona. Acuérdense que hicimos 3 excursiones, no fueron excursiones precisamente al Alto Perú, porque el intento de derrotar al Imperio Español fue por este lado. 3 veces. 3 veces lo intentamos. Bueno, la primera, la segunda con Belgrano, la tercera que culmina, siempre culminamos en algún desastre bélico, culmina en Sipe Sipe. Ahí
Cuando Rondó derrotó en Sipe nunca más lo intentamos por el norte. Ahí es cuando cambia el énfasis. Ahí, en vez de intentarlo por ahí, ir por la cordillera y intentar el ataque por el otro lado. Acá yo quiero plantear una cosa que a veces perdemos conciencia, lo que era la pobreza en esa época y lo que fue el saqueo. Pues no solo el saqueo de los otros, sino el saqueo de los propios ejércitos libertadores para poder financiarse. Se financiaban saqueando a la gente, haciéndola trabajar gratis, una cosa terrible fue. Piénsenlo, digamos, la anécdota del éxodo jujeño, imagínense lo que habían sido los jujeños que le obligaron a quemar todo lo que tenían. Lo que debe haber sido. Toda esta zona vivió una miseria extraordinaria, como la cita que el profesor Meloni nos hizo ver. O sea, un nivel de miseria fue todos los años de la lucha por la independencia. Ahora, yo ahí quería hacerle una apostilla, un agregado. Después que terminamos la guerra por la independencia, ya en 1820 y pico, después nos metimos en una guerra civil que duró 30 años. O sea, no solo tuvimos la guerra de la independencia, sino que después tuvimos una prolongada anarquía donde ocurrían barbaridades. Barbaridades. O sea, digo, barbaridades que hoy serían impensables, pero era habitual. O sea, al que perdía se lo degollaba, o sea, porque luchaban todo lo más que podían, porque el que perdía era... O sea, que no era una cosa tan grave, porque en otros lugares a uno lo ponían de esclavo, así que el degüello era más honorable. Pero digo, piensen ustedes el deterioro que vivió este país, que tuvo 15 años de un esfuerzo colosal para enfrentar un imperio importante. Acuérdense que cuando se declara la independencia, se hace esa reunión famosa en Tucumán, lo único que sobrevivía independiente, lo único que no se había podido reconquistar era el Río de la Plata. Todos los otros habían sido derrotados. Entonces, lo que fue esa decisión, el coraje de esa decisión, cómo se fue escalando y a qué nivel, es decir, ¿por qué no se podía retroceder? Varias de las brutalidades que ocurrieron fue porque, digamos, las decisiones que se tomaban era para no poder retroceder. Castelli era especialista en eso, o sea, fusilaba, entonces después no había forma de volver para atrás. Cuando se logra la organización nacional y en el fondo prácticamente no terminaron las luchas en realidad, los conflictos importantes concluyen en 1880. Entre 1853 y 1880 hubo muchos episodios, pero ya el Ejército Nacional estaba en aptitudes muy superiores en términos bélicos, hasta que el último episodio grave es la insurrección de la provincia de Buenos Aires en 1880, cuando no quiere ceder la capital, y fue aplastada por Pellegrini con una violencia que, si hoy pensáramos en la violencia que usó Pellegrini, nos estremecería. Hubo en una ciudad que debía tener un poco más de 100.000, 3.000 muertos, o sea, 3% de la población. Piense lo que sería 3% de la población, hoy estaríamos hablando de 1 millón de muertos, una cifra horrible, horrible. Entonces, digo, ese periodo donde se conforma la organización nacional hasta 1880, yo creo que a partir de 1880 ya son otras reglas de juego, a Tucumán le pasa algo extraordinario que le permite un proceso de desarrollo muy notable, que está muy bien explicado en el libro, que es muy simpático, que es como los tucumanos lo desbordan a los salteños. O sea, el ferrocarril llega acá y no llega a Salta.
Y no vayan a creer que los tucumanos tenían presidente, pero los salteños también. Y sin embargo, el ferrocarril llega bastante más tarde a Salta y Jujuy que lo que llega a Tucumán. Y ahí se produce un boom extraordinario en Tucumán con la industria del azúcar, que le da, yo diría, el momento de esplendor, fines del siglo XIX. Es cierto también que el país en esa época vive un proceso extraordinario que es, a veces es tan difícil de hacer entender la transformación que tuvimos. Nosotros teníamos las pampas y tenemos las pampas más feraces del mundo, las mejores tierras del mundo y probablemente los mejores agricultores del mundo. Esas pampas no se podían usar porque no había cómo sacar las cosas. ¿Qué cambios tecnológicos ocurren? Primero de todo, la institucionalidad. O sea, se pudo poner fin a la anarquía. En anarquía no se puede hacer nada. Entonces, primera cosa, como dicen los brasileños, orden y progreso. En anarquía no se puede hacer nada. Digo, para el problema que tenemos ahora. Tenemos una propensión a la anarquía extraordinaria. En aquella época, una cosa muy importante fue poner orden. No eran una mano blanda. El que conoció a Roca sabe que mano blanda no tenía, pero y Pellegrini ni digamos, la idea del orden era una idea importante. Orden no solo en términos de que no hubiera matanzas, sino orden monetario. Digo, para plantear una cosa que a veces nos olvidamos. Entre 1891 y 1945, Argentina tuvo menos inflación y más crecimiento que los Estados Unidos. Hoy nos parecería imposible. En la década del 20 volvimos a la convertibilidad después de haber salido de ella. Entonces, imagínense que uno sale de la convertibilidad, abandona el tipo de cambio fijo, por unos años está fuera y después vuelve. Lo que es muy difícil, el famoso debate entre Keynes y Churchill, lo que pasó en Francia en la década de los 20, que también fue muy impresionante. O sea, esos países no pudieron volver a la paridad de preguerra. Nosotros volvimos a la paridad de preguerra en la década del 20. Volvimos con un esfuerzo extraordinario en términos fiscales y monetarios, pero hicimos cosas importantes, increíbles. ¿Qué es lo que pasa en el país en ese momento? Teníamos las praderas más feraces del mundo. Los ferrocarriles nos permitieron bajar los costos. Julio Nogués habla de un poco más grande la baja de costos, de algo así como 96, 97%. Entre los ferrocarriles, los barcos frigoríficos, los barcos a vapor que reemplazaban los bergantines a vela, nosotros que estamos, para ponerlo en términos un poco educados, en el fondo del mundo, eso que Alberdi lo obsesionaba. Alberdi era un genio, ¿no? Es esa cosa del espacio. Para nosotros la distancia era un drama tan significativa, la distancia como el analfabetismo. Estos dos problemas que Sarmiento y Alberdi hicieron tanto en construir. Bueno, cuando nos logramos integrar al mundo, la pampa húmeda era una cosa. Nosotros no crecíamos más rápido porque, como contaba el profesor Meloni, no alcanzaban a llegar los insumos. O sea, no llegaban al ritmo suficiente. O sea, David Ricardo inventó este tema de la renta en el margen. En el margen no hay renta. En Argentina había renta. No hacía más tiempo para meter suficiente capital y mano de obra para volver. Crecimos a un ritmo extraordinario. Éramos un lugar de una inmensa prosperidad. Lógicamente, esa prosperidad se sesgó a donde estaban los recursos naturales. Y ahí empieza un efecto que yo diría los primeros años lo compensaron porque el peso de Tucumán y del noroeste en el sistema político argentino era grande, por el Senado de la Nación, porque tenían,
tenían un peso importante que yo diría hasta la Segunda Guerra Mundial fue muy significativo. Entonces, es cierto que eso produjo un cambio de precios relativos que hizo que la prosperidad del azúcar se terminara. Y acá viene lo que no entendí del libro. Digo, uno lee y me quedé sin entender. Que me gustaría que lo cuente ahora, vamos a hacerle la pregunta. Yo no entendí bien por qué lo del laudo alvear, por qué en Tucumán se separa la tierra del ingenio y no se separa en Salta y en Jujuy. Digo, debe haber razones históricas, pero eso creó un caos en Tucumán, un caos que duró muchos años. Yo siempre tenía la idea de que el laudo alvear podía ser una solución inconveniente, pero eso se agravó mucho en el gobierno de Perón cuando lo que importaba no era el azúcar que producía la caña, sino lo que pesaba la caña. Ponían hasta palo de escoba ahí. Entonces, ahí hay un proceso de rezago que está muy bien contado, pero a mí me quedó la incógnita, y ahora le vamos a preguntar, ya que está el autor, cómo es esta historia del laudo. ¿Por qué en Salta y en Jujuy fue diferente? O sea, ¿por qué ellos no se desarmaron? Luego viene una cuestión muy interesante, que es cómo se va degradando esta zona, se va rezagando, pero en particular el libro cuenta con mucho detalle el problema de la conflictividad de Tucumán, que llega a niveles de paroxismo allá para el año 66. O sea, no había transferencia o subsidio que alcanzara. Y si todos ustedes, no, los jóvenes no, pero la gente de mayor edad, recordará las medidas del año 66 en relación al sistema productivo tucumano y el brutal cambio que hay en términos del peso de la industria del azúcar. Yo creo que ahí hay un tema que cambia fuertemente la historia, que yo creo que culmina el cambio con el decreto de desregulación del 91, donde se le hace un espacio a actividades más eficientes, más, digamos, de mayores posibilidades, más lógicas que Tucumán desarrolla en esa época. Pero simultáneamente el libro enfatiza mucho el creciente peso del Estado. Lo que es fenomenal es el crecimiento del peso del Estado en la sociedad del noroeste, en particular en Tucumán. El peso del Estado crece agobiantemente, y yo diría que eso es facilitado por el régimen de coparticipación, por los salvatajes, pero me parece que en la historia del profesor Meloni, la última parte es la historia del desborde fiscal, la historia de que se usaron los recursos muy mal. ¿Cuál era la idea que había cuando se inventaron estos sistemas de coparticipación? No lo que ocurrió. ¿Cuál es la idea? A los que están más rezagados le damos más recursos para que inviertan en infraestructura, para que nivelen la infraestructura con el resto del país, para que acumulen capital, no para que nombren empleados. Y la lógica del liderazgo tucumano fue exactamente al revés. O sea, la lógica del liderazgo tucumano es: no queremos capital, no queremos infraestructura, queremos empleo público. Voy a leer. Este es el discurso de un célebre diputado provincial, Enrique Carnel, que dice: escuchen y después háganse. Esto es 1985. En este contexto de recesión y miseria, el gobierno de la provincia ha tenido el tino, y no el desatino, de incorporar un número increíble de empleados a la planta de personal temporario y transitorio. Cierto es que dimos trabajo por encima de los límites que indica la contabilidad que manejan los contadores, que últimamente manejan la economía del país, pero se lo hizo porque había muchos hombres que no tenían para llevar el pan a sus casas.
Yo cuando leí esa cita dije, acá está el corazón del problema. Primero, ¿quién puede...? Alguna vez a mí me censuraron porque el equipo que me acompañaba había muchos economistas para hacerse cargo de la economía. Y yo decía, ¿qué quería? ¿Que pongan colchonero? Digo, ¿quién va a hacer la contabilidad si no son los contadores? O sea, la idea de nombrar masivamente empleados públicos y que esa sea la respuesta al problema de descapitalización está en el corazón de esas decisiones estratégicas. Esto es hace más de 35 años atrás, pero les da una idea de dónde estuvo el corazón de lo que ocurre con este fenómeno de transferencias federales que se hizo para dar vuelta a la infraestructura, pero que no funcionó de esa manera, y produjo, en mi opinión, esta tremenda patología que ha sido la del empleo, la de los jubilados sin aporte, que nos ha generado al día de hoy a una situación que es límite. El país enfrenta una situación límite en este momento. ¿Cuál es la situación límite que enfrenta? Bueno, siguiendo a este célebre diputado que se volvió el ideólogo de la Argentina, hemos duplicado el número de empleados públicos, hemos más que duplicado el número de jubilados que había respecto a cuando yo era ministro de Hacienda y quería cortar el gasto. Imagínense lo que hay que hacer ahora. Esa realidad está en el corazón del fracaso. Eso está muy bien contado en el libro. Lamentablemente el libro terminaba en el 2010. Yo tenía ganas que siguiera unos años más para entender estos últimos años donde las patologías que había se fueron agravando. Porque las patologías complicadas que el profesor Meloni nos cuenta se fueron agravando. Es decir, el gobierno populista anterior, eso que está aterrada a la sociedad de que vuelvan, no sé si han percibido yo nunca había visto, creo que yo vivo estudiando problemas económicos e históricos, y la historia es nuestro laboratorio, por eso tenemos que estudiar mucho historia. O sea, la historia, nosotros no podemos diseñar experimentos, es muy limitado lo que podemos hacer en ese área. Nuestro experimento es la historia. Y lo que pasó, yo no sé si ustedes observaron, entre el 9 y el 12 de agosto, no había cambiado otra cosa que nos enteramos que volvían. Nos enteramos de dos cosas. Primero, que todos los estudios de opinión, acá estamos dos economistas profesionales, académicos que tienen su sesgo. Pero yo digo, yo he adquirido un grado de arrogancia como economista respecto a los sociólogos extraordinarios. Después que usted ve lo que fueron las encuestas, yo nunca escuché a un economista que se equivocara por tanto. Así que estoy con cierto entusiasmo sobre la capacidad de nuestra profesión. No para pagar el teléfono, eso no lo hemos logrado dominar. No, ahí está. Primero fue el impacto de la novedad, pero luego ocurrió un colapso de activos. O sea, colapsó la demanda de activos. Nadie quiere tener nada en Argentina. O sea, bajaron los precios dramáticamente. En todo sentido, no se quiere tener ninguna inversión, nadie. Yo tengo algunos amigos muy vinculados a las cuestiones de construcción y el otro día le ofrecían a unos extranjeros que querían alquilar las propiedades, y dice, yo le hago un precio extraordinario si se las puedo vender. Y dice, no quiero comprar nada acá. Digo, para darnos cuenta el problema que tenemos. Yo creo que ese problema se plantea en esa narración extraordinaria que hace Meloni de la historia del noroeste, porque él ahí como nos ha estado pintando todos esos fenómenos tan interesantes, pero marginalmente toca dos temas que están en el corazón de nuestros problemas históricos.
el fenomenal desorden fiscal, el mal diseño fiscal. Nosotros tenemos un mal diseño que es difícil que podamos funcionar. Como no podíamos funcionar en la anarquía y en la guerra, no podemos funcionar en el desorden. Una de las cosas que hay que arreglar en Argentina es el desorden fiscal. Eso tiene prioridad. O no arreglamos eso, no se puede empezar. Ese desorden fiscal acompaña a un fenomenal desorden monetario. Él lo cuenta magníficamente. Ustedes vieron la Ley de Unificación Monetaria de 1881 y las cuasimonedas. Yo siempre tengo una anécdota buenísima. Ustedes saben que los economistas del Fondo Monetario que miraban a Argentina ya en la década del 90, a todos los sacaron y trajeron a un grupo de asiáticos para que nos vinieran a estudiar. Todos los que nos vigilaban, los sacaron a todos porque, bueno, el colapso del 2001-2002. Entonces viene un asiático acá, viene, digamos, Anupsi. Entonces, la primera vez que llega Anupsi, esto para que vea el problema monetario y fiscal, Anupsi llega al Banco Central y les dice, bueno, había un caos, acuérdense ustedes, el caos del 2002, y es más o menos como el que va a venir ahora cuando termine el proceso electoral. Viene y les dice, ¿me pueden ilustrar sobre el programa monetario? Y un funcionario del Banco Central le dice, ¿en cuál de las monedas? Porque tenemos 21 monedas. El indio dijo, ¿por dónde uno sale de este lugar? Esto es un lugar delirante. ¿Ustedes se acuerdan que había monedas, cuasimonedas, de todas las provincias que emitían un papel que no servía para nada, pero que era la reacción que teníamos, nunca resolver el problema, sino ver cómo lo postergamos? Y falsificando dinero, violando la integración nacional. Es decir, estas cosas, esto es lo que tememos que vuelvan, porque en el sustrato de la opinión pública está que vienen tiempos mejores, y eso no es cierto. Porque ahí viene un punto que está muy bueno en el libro, los tiempos mejores. Ahora voy a citar otro trabajo del profesor Meloni, pero yo lo leo mucho a Meloni, así que Meloni ha escrito mucho y muy bien sobre la historia económica argentina y en particular sobre el crecimiento económico de Argentina. El crecimiento depende de acumular capital humano, de mejorar la productividad, pero también depende de cuánto vale lo que vendemos. En tiempos donde los precios nuestros son espectaculares, nos podemos dar unos márgenes bárbaros. Bajan los precios y el único que no se enteró que ese es un problema es Macri. No, porque también tenemos unos problemas, no es que de un lado tenemos dificultades, del otro también tenemos dificultades. Los precios habían bajado dramáticamente en el segundo semestre del 2014 y el gobierno que llega estaba bailando y con globito. Es que a mí me maravilla que no nos pasen cosas más graves. Me maravilla por la cosa que hacemos. Entonces, cuidado con eso. La Argentina está bajo circunstancias que no son las de la primera década. Lo que nos espera hacia adelante es un esfuerzo muy grande de recrear oportunidades, o sea, volver a ahorrar, volver a producir, salir de ese entorno cultural que, ¿cómo se llamaba este personaje? Enrique Caenel, es el genio que ha creado la cultura de esta zona. Tenemos que ir para el otro lado. Y el libro en ese sentido es impactante porque nos narra épocas muy favorables, épocas desfavorables. Ustedes vieron la idea del profesor Meloni, estuvo sensacional cuando dice, podemos hacer fondos para los días adversos. Después dice, no, eso no lo vamos a poder hacer jamás. En realidad, la propuesta del profesor Meloni es una propuesta del Antiguo Testamento. Fíjense la sabiduría del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento
El primer economista no es Adam Smith, es José, el judío que asesora al faraón, que le dice hay vaca flaca, hay vaca gorda. Lo que nos dice Meloni es, digamos, ¿por qué en las vacas gordas no ahorramos para las vacas flacas y con KN no tenemos chance? No hay forma. Esta cultura no tiene. Bueno, dice, ¿por qué no usamos crédito? Bueno, ahí tenemos otro problema. Nosotros, cuando nos prestan, no pagamos. Entonces, acuérdense, Macri llega con la idea de eliminar el cepo y normalizar la deuda. Y termina imponiendo el cepo y como dice, reestructurando. Bueno, ahora usa ese eufemismo, reperfilar. Yo ando con miedo que me reperfilen el abdomen, pero digo, lo que quiero decir es, volvemos a lo que empezamos. O sea, no, es como si hubiera sido inútil el viaje, el esfuerzo. ¿Por qué este comentario? Porque eso anula el segundo capítulo del profesor Meloni. Acuérdense, Rainy Days, o sea, el fondo de José, el faraón. El segundo, a ver si desarrollamos el mercado de crédito. El tercero, la ayuda federal. Y acá tengo una mala noticia también, Osvaldo. ¿Cuál es la mala noticia? El que está quebrado de raíz es el Estado federal, no las provincias. El que está quebrado de raíz es el Estado federal. Está quebrado de raíz. Quebrado sin reparación. O sea, recomponer el Estado federal necesita un Nicolás Avellaneda. Digo, no quiero citar las expresiones de Nicolás Avellaneda. Usted sabe que todos los políticos argentinos le tienen pánico a Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda, que inauguró ese ciclo excepcional que tuvimos, Nicolás Avellaneda tuvo la lucidez de saber que para que el país creciera, él era muy consciente, un tipo tremendamente inteligente, él sabía que teníamos la feracidad de las praderas, teníamos que lograr conseguir recursos que vinieran a invertir, si eso invertía y movilizaba y lográbamos traer los ferrocarriles, los puertos, y el otro, y Sarmiento le decía además vamos a educar a la gente, y Roca le decía vamos a terminar con la anarquía, era una cosa extraordinaria. Entonces Avellaneda dice, nuestra nación tiene un honor, y como tiene un honor tiene una bandera, y como tiene un honor y una bandera tiene un solo crédito: honraré las obligaciones sobre la sed y el hambre de los argentinos. Si hoy dijeran, sáquenle la sed y el hambre, si hoy dijeran, vamos a honrar las obligaciones, es una revolución. Una revolución, digamos. Los dos candidatos importantes dijeron, mire, nosotros vamos a respetar los compromisos de la República. Los vamos a respetar. Eso produciría una cosa excepcional. No lo dicen. Bueno, vamos a seguir farreando. Digo, hay que... Avellaneda, para que usted, digamos, esa es la frase. Como Meloni dice que yo estudié la historia argentina, ahora va. Redujo el empleo nacional en 1/3. ¿Ustedes se imaginan? 1/3. ¿Saben lo que debe haber sido eso? 1/3 del empleo público. Eso fue para empezar. Imagínense con ese programa lo que la gente entendía razones. Digo, para entender el fenómeno histórico. Bueno, con esto estoy concluyendo. Yo me quedé fascinado con el libro de Meloni y sus colegas. Me quedé fascinado, aprendí un montón, me obligó a pensar muchos problemas. Me creó esa idea del rehén. Esa idea es buenísima, ¿no? A ver si la puedo comentar. Esa idea de que yo lo ayudo a usted, pero en realidad si lo ayudo lo perjudico, porque le quito las aptitudes naturales para ser exitoso. Cuando lo ayudo, lo perjudico, lo descapitalizo, lo embrutezco. Eso es muy importante. Esa idea es enormemente enriquecedora
porque acá está la experiencia de una zona que se gastó muchos recursos inútilmente porque la cultura no era la hipótesis de Meloni, era la otra. Usemos la plata para reproducir el poder con los vicios de siempre. Así que, Osvaldo, le dejé una pregunta. He disfrutado enormemente su exposición hoy, disfruté enormemente la lectura del libro, me alegro que esté su mamá y que haya... La verdad que es un magnífico economista, un gran profesor que tiene Argentina y ha sido muy iluminante para todos los que escuchamos su exposición hoy, la presentación, y además sugiero que compren el libro, está muy bueno. Gracias.